Hola, yo soy Rebeca, soy estratega, creativa y la persona que siempre está pensando en la próxima gran idea. Y él es Alberto Hola, yo soy Alberto. Soy el que convierte todas esas ideas en sistemas, procesos y resultados. y te damos la bienvenida a nuestro podcast Anti-marketing. Anti-Marketing. Así que acompáñanos a un capítulo más donde desenmascaramos mentiras que la gente ha creído del marketing. Placa, ¿has escuchado de contraté una agencia y no funcionó? Miles de veces. Todas las semanas llega alguien que me dice, estoy obstinado porque o frustrado, he contratado miles de agencias y todas terminan en lo mismo, no me genera resultados, no funciona, ¿Y, por más que hago el trabajo, nada sirve. y por qué crees que pasa eso? Bueno, porque el problema no viene necesariamente del marketing, sino de toda la arquitectura que tienes que tener para que esto funcione. Estoy de acuerdo contigo. Y si me dejas dar la opinión, la gente cree mucho en lo que pasa en Instagram y lo que dice en Instagram, la gente le está vendiendo mucho humo a las empresas actualmente. Hay mucho gurú por ahí que la verdad no ha hecho esto antes. Claro, y de eso se trata esto, ¿no? La idea de estar aquí y de abrir este podcast es precisamente hablar de lo que ninguna agencia te dice antes de que inviertas en ads o antes de que inviertas para poder atraer más clientes a tu negocio. Bien. ¿Y cómo llegaste tú a este mundo de marketing? Bueno, esa historia, que yo sé que obviamente tú te la sabes, pero Pero vamos a contarles los acá a la gente que nos está escuchando la primera vez cómo llegaste tú a este mundo de marketing. Claro, Porque, claro, claro, obviamente. Bueno, la historia es un poco larga, voy a tratar de hacerla lo más corta posible, pero ciertamente yo no empecé en marketing, mi carrera empezó en finanzas corporativas, de hecho nos conocimos en Deloitte. Y bueno, de alguna manera siempre estuve muy interesada en el mundo creativo, pero no lo exploré sino hasta muchos años después cuando fundé mi marca de moda. Entonces, fundé mi marca de moda y por 13 años me di palos con todo el proceso de montar un negocio. Eh, hablando de que te diste palo, vamos a cuéntale aquí a los que nos están escuchando hoy, esos 13 años que fue lo más duro, cuando dices que te diste palo, ¿por qué? Cuéntales, bueno, para que sepan, porque vamos, los que se les viene. exactamente. Bueno, realmente cuando empiezas un negocio y no sabes o no vienes de la industria, em, si no tienes las herramientas necesarias, obviamente lo vas a pagar muy caro, lo vas a pagar con dinero, lo vas a pagar con errores, lo vas a pagar con decisiones malas que se toman en el camino. Y a eso me refiero cuando digo que me di mucho palo, porque en ese proceso de construir marca, porque no era solo que estaba explorando una industria nueva, que era la moda. O sea, yo vengo del mundo financiero, venía de trabajar en consultoría, pero no tenía ningún tipo de experiencia de ningún tipo con la industria de la moda. Entonces era primero aprender de la industria de la moda y segundo, aprender a vender un producto. Y eso fue, digamos, en muy resumidas cuentas, lo que de cierta forma me trajo hasta acá. Porque cuando montas una marca de moda, te das cuenta que el producto, no quiero decir que no es importante, es sumamente importante, pero no es lo más importante dentro del negocio. Realmente para mí los negocios de moda son negocios de marketing. Y de alguna manera cuando yo entendí esto, cuando yo entendí que tenía que aprender no solo a vender el producto, sino a saberlo comunicar, a saber crear campañas que generaran engagement, a crear fotografías que impulsaran que la gente quisiera el producto, o sea, entender un montón de variables fue lo que me permitió comprender la importancia de tener un sistema por detrás, una arquitectura correcta para poder escalar el negocio. Claro, y al final hablaste que la de las marcas de moda, pero al final eso le pasa a todas las marcas. Todas, todas tienen que tener una presencia, todas tienen que generar leads, todas tienen que buscar clientes, porque al final lo que necesitan es vender. Exactamente, exactamente. Digamos que esa es precisamente la razón por la cual, de alguna manera, Brand Studio nace de esta idea, primero de acompañar a empresarios de la moda, aunque hoy en día no solo hablamos de moda y ya nos vamos a adentrar un poquito más en eso, sino que nace un poco de esta idea de acompañar a pequeños empresarios a escalar sus negocios desde una metodología en donde
se cubría como todo ese sistema de venta, ¿no? No solo desde el producto, sino la marca y el sistema de ventas como tal, ¿no? Entonces nació Brandon Studio y después entré yo como intruso entonces. Entraste como intruso, pero bueno, yo creo que yo conté muy a grandes rasgos y creo que durante este recorrido que vamos a hacer con el podcast, porque hay muchísimas más historias que contar. Yo aquí conté solo como el aspecto más corto de la historia mía, porque quiero que nos enfoquemos un poco en una de esas primeras mentiras que se dicen mucho del marketing, pero antes de eso, ¿por qué Entonces, no como contamos siempre pasa en el cómo llegaste, matrimonio, ella habla cómo 15 llegaste aquí? minutos y yo voy a hablar 2 minutos nada más. Entonces yo voy a hacer un resumen ejecutivo de cómo llegué yo acá. No, no hagas resumen ejecutivo, te puedes extender. Después de trabajar mucho tiempo en consultoría, unos 9 años en consultoría, aprendí muchísimo, trabajé con empresas súper grandes y estuve en proyectos, la verdad, súper interesantes, retadores con equipos de consultoría grandes, ¿no? Ahí aprendí muchísimo de los negocios en general, no solo de marketing, la verdad, creo que lo que menos aprendí fue de marketing, aprendí más de negocios, cómo montar negocios, cómo escalar negocios desde la estrategia. Y después pasé al mundo de la transformación digital por otros 7 años, donde hacía proyectos muy enfocados en tecnología, en cómo generar optimizaciones, cómo generar innovaciones que ayuden a las empresas, ya sea a ser muchos más eficientes o internamente a reducir costos o a vender más, la verdad, cómo diferenciarse del resto y que eso al final te ayuda a vender más. Pero tú siempre me decías que una cosa sorprendente cuando yo te decía, porque claro, Alberto viene del mundo de las grandes corporaciones, grandes presupuestos. Yo vengo de trabajar con compañías que me dicen, quiero vender $10,000 y no tengo ni 1,000 para invertir. Ese era mi pasado y ese era, digamos, lo que me hizo tan recursiva al momento de aprender a cómo generar estrategia. Entonces pero tú siempre me decías algo como que, pero Rebeca, ¿no creas que las grandes corporaciones no pasa lo que yo veo en en las Ah, es pequeñas verdad. empresas, ¿no? Es cierto, es cierto. Cuando tú y yo conversábamos sobre los problemas que tenían tus clientes, al final los problemas que tenían mis clientes o los clientes de la consultora o en la empresa donde trabajaba cuando pasé al mundo de la gasolina, eran los mismos problemas. Al Mm. final querías vender más, querías reducir costos, cómo tenías mejores clientes, cómo eras mucho más eficientes. El tema, y cuando me introduje en el mundo de Brandon Studio, porque me di cuenta que los grandes proyectos, que la tecnología había llegado a un punto donde los grandes proyectos que podías hacer en el corporativo, proyectos que valían, no sé, cualquier proyecto valía 250,000, $300,000, ¿sí? O sea, manejamos proyectos, una cartera de proyectos de 5 o 6 millones de dólares, podían comenzar a hacer en las pequeñas empresas. ¿Por Ujú. qué? Porque, y no por ChatGPT, sino porque ya cada vez había más APIs, más conexiones, había más sistemas, software as a service mucho más económicos que pudieran tomar las pequeñas empresas, pequeñas y medianas. Entonces, era una ventaja de explotar ese conocimiento que yo traía, dárselo a Brandon Studio y cómo llevarlo a pequeñas y medianas empresas. Entonces, ese, digamos, un poco mi historia en Brandon Studio y lo que comenzaba a ayudar a pequeñas y a medianas empresas a escalar, a optimizarse y a ser mucho más eficientes. Claro, bueno, y antes de que lo pregunten, porque seguramente se lo van a preguntar, sí, para los que nos están escuchando por primera vez, somos esposos, trabajamos juntos y no nos hemos matado en el intento de trabajar juntos. De hecho, creo que hacemos un gran equipo porque Alberto trae toda esa experiencia corporativa, pero también trae a la mesa toda la tecnología, toda la parte de operaciones, eso que digamos, yo siento que a mí obviamente me faltaba porque soy muy buena creativa, pero ciertamente en temas de estructura, tú ahí brillas mucho más, ¿no? Claro, yo digo que ese es el éxito de Brandon Studio, donde mezclamos la sensibilidad que tiene Rebeca por el marketing, la sensibilidad por el diseño, por el branding, por el detalle, con la estructura que le damos, digamos, a todos los proyectos, ¿sí? Con las metodologías, con hacer las cosas bien organizadas, porque finalmente de la disciplina es donde viene el éxito. O sea, lo veíamos en el deporte. He hecho deporte toda mi vida, vengo a hacer Ironman, y la verdad, cuando dice el lema de anything is possible, es porque sí, porque tú agarras una disciplina y ya, puedes nadar, montar bicicleta y correr un montón de kilómetros y terminas la carrera. Entonces esa disciplina
con esa sensibilidad tuya, creo que es el éxito de Brandon Studio. Me parece muy bien y eso, digamos, es lo que no solo nos hace diferentes como pareja, sino que de cierta manera nos permite trasladar eso hacia el trabajo que hacemos con nuestros clientes, ¿no? Pero han pasado un montón de minutos, ya hablamos de nosotros, hemos dicho un montón de cosas y no hemos hablado de la primera mentira. Bueno, ahora con esto entremos a la primera mentira. Digamos que de las primeras mentiras y lo que siempre escuchamos de los clientes es cuando la gente piensa que el marketing va a salvar tu negocio. Hablemos de esa primera mentira. Eso lo he escuchado un montón de veces. Sí. Exacto, ¿no? Siempre todas las semanas nos llegan personas que dicen, necesito más marketing porque mis ventas bajaron. Y de alguna manera sabemos que cuando un cliente llega diciendo eso, no necesariamente el problema es de marketing, ¿verdad? Claro, entonces el problema es que los clientes llegan ya cuando, cuando están al final sin dinero, han pasado por todo, los han engañado muchas veces. Y en Brandon Studio tenemos algo, es que somos muy transparentes con las personas. No les decimos que vas a llegar de 0 a 100,000 en un mes. Eso toma tiempo. Em, entonces, ¿qué crees tú de eso? Bueno, todas las semanas recibo un tipo de llamada o me meto en un call de venta donde el cliente viene frustrado, ha gastado más de $10,000 o ha invertido probablemente todos sus ahorros para seguir sacando un negocio adelante y ninguna agencia le ha logrado resolver el problema. Y es que desde nuestro punto de vista y experiencia, como ya verán, no venimos necesariamente del mundo del marketing. Somos dos personas que aprendimos a hacer esto en la calle, pero nuestra formación está en otro tipo de industria, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso nos da una visión un poco más amplia de las cosas. Y una de las cosas que además vivimos con nuestros propios negocios es que para poder tener un buen resultado y llegar a las metas en ventas, porque cualquier cliente, sea que te pida redes sociales, sea que te pida que quiero hacer un contenido bonito, lo que al final quiere es vender. No importa si eres una empresa mediana, eres una empresa pequeña que está empezando, lo que quieres es vender. Entonces, cuando llega un cliente con este discurso, lo que nos damos cuenta es que le falta la estructura completa, que muy probablemente están invirtiendo en ads, pero quizás no han invertido en posicionamiento, quizás no tienen un buen sistema de ventas, no tienen alguien que atienda el lead en el momento adecuado, no tienen ni siquiera un CRM implementado dentro de su negocio y ahí es donde entra la magia de lo que hacemos, ¿no? Sí, al final es estructura y lo dividimos en 3 pilares. Y lo que acaba de decir Rebe, en 3 pilares. Producto. O sea, tienes que tener un muy buen producto o tienes que tener una oferta definida, la verdad, algo bien definido. ¿Qué es lo que le vas a ofrecer y qué transformaciones o qué beneficios le estás dando a tu cliente a través de ese producto? Por el otro lado, hablabas de posicionamiento. Y el segundo pilar, para que lo llamamos, es marca. Es lo otro que comenzamos a entender y a diagnosticar. Entonces, ¿cómo estás presentando tu marca? ¿Cuáles son los mensajes? Em, ¿Cuál es la estructura que estás utilizando? Ahí entra mucho el equipo de Rebeca. Y entonces eso es lo que llamamos, digamos, ahí estás generando ya leads. Con esos dos ya generas leads. Te Ujú. entran, te entran leads a un WhatsApp, a tu celular, usas Excel por detrás para llevar todo. Entonces ahí entra un caos, porque si tú le inviertes, inviertes a Meta o a Google o a TikTok en generar leads y, no sé, 1,000, 2,000, $3,000 mensuales, te van a llegar un montón de leads que no vas a saber cómo atender. Entonces Ujú. aquí es donde el tercer pilar se hace súper importante, que es el sistema de ventas. Entonces aquí es donde esos leads, cómo se convierten o cómo se atienden, cómo se le hace nurturing para poder convertirlos. Porque además la gente cree que, ay, ya invertí en marketing, me llega un lead y voy a vender. ¿Cuántos puntos Exacto. de contacto necesita un cliente para poder Mira, venderse? hablan de, Mínimo. de 6 a 11. Y la Entonces, gente a veces cree, yo siempre les digo, ¿ustedes por qué creen que Coca-Cola, o las grandes marcas, vamos a poner el ejemplo, Coca-Cola, porque todo el mundo dice Coca-Cola y de aquí a Kiribati sabemos qué es Coca-Cola. ¿Por qué Coca-Cola sigue invirtiendo en conocer a su cliente? Pues y en y en promocionarse. promocionarse. Pues señores, la respuesta, se las digo, es porque los seres humanos cambiamos y evolucionamos y el marketing es por eso es tan complejo, porque tú estás hablándole a una persona que
está evolucionando constantemente, con lo cual las estrategias de marketing, las estrategias que haces para atraer a tu cliente tienen que evolucionar con la audiencia a la que le estás hablando. O sea, encaminándolo a lo que veníamos del sistema de venta Sí. y manteniendo la estructura. ¿Vieron? Porque yo soy el más estructurado del tema. Bueno, pero, Ya se pero me iba para estamos en un, marketing. pero estamos en un podcast. O sea, la idea es hablar, charlar, charladito relajado. Entonces, el tercer pilar es el sistema de ventas. Entonces, entran tus leads a tu base de datos, que ya no va a ser un Excel, sino que va a ser un CRM, que puede ser el que tú quieras. Nosotros recomendamos algunos y recomendamos uno específicamente porque la verdad es muy bueno para pequeñas empresas, porque puedes manejar todo allí, pero entonces entras a tu sistema de ventas donde te entran los leads, donde puedes generar automatizaciones para que no sea manual esos 6 puntos o esos 11 puntos de contacto, 12 puntos de contacto que tú comentas, donde podemos tener herramientas como una que tenemos nosotros en Brandon Studio que se llama Atencia.ai, que es un concierge que te atiende tus leads, te los califica y te los prepara para que hagan una cita, un discovery call contigo o contestarle a tus leads y que generen el objetivo que quieres, la verdad. ¿Sí? Entonces, son sistemas que montamos que ayudan a montar toda esa estructura de ventas. Pero ¿por qué crees? Porque digamos que la pregunta está allí. ¿Por qué crees tú que el mercado se ha encargado de vendernos la idea de que solo generando leads o haciendo marketing vas a hacer crecer tu empresa para vender millones de dólares? ¿Por qué crees que cada que nos sentamos a hablar con un cliente tienen esta idea en la cabeza de en un mes ya voy a poder resolver todos mis problemas? ¿De Bueno, dónde crees tú que nace esa idea? en todo lo contrario a este podcast se llama anti-marketing. Mi punto de vista, muy personal, hay mucha gente vendiendo humo. Hay mucha gente diciéndole, mira, vas a implementar esto y vas a vender al mes. O págame mi curso y vas a aprender todo para poder hacerlo. Págame mi curso. Y no es así. Yo te voy a decir una cosa, no por mal, obviamente, me parece buenísimo y he tomado muchísimos cursos por ahí de gente muy No, es buena que que me ha aprender hay que enseñado cosas, aprender. pero te voy a decir una cosa, yo siento que hay varias cosas dentro del mindset de mucha gente, no digo que de todos, pero de mucha gente que uno ve que no quieren invertir, entonces quieren hacerlo todos ellos solos como si la idea, además que ahora existe esta idea con AI, entonces ahora hay un montón de gente más queriendo menos contratar gente experta porque piensan que solo con ellos y el AI se Sí. pueden sacar la empresa del $1.000.000. Y podemos entrar a hablar de eso un poquito más para ver qué piensas tú, porque desde mi punto de vista yo digo, sí, ok, puede que se logre, pero yo pienso que eso es como uno en un millón. O sea, yo no creo que esa sea realmente la realidad de todos. No, Y me canso de ver gente que no quiere invertir dinero, que no quiere invertir dinero para hacer crecer sus negocios. Entonces, ¿cómo quieres llegar a la meta si no quieres invertir dinero? Yo no es que, de verdad, y vuelvo y lo digo, no me vayan después a caer encima, no es que esté en contra de los cursos, pero siento que muchas veces el problema es quererlo hacer todo al es que el tiempo. problema es que quien te da el curso tienes que entender que tenga autoridad por detrás y que no te esté vendiendo humo, porque es que en las redes eh, los que más venden son los que, al final son los que más saben vender, los que saben mercadear mejor. Sí, no necesariamente esa persona tiene el conocimiento. Sí, puede saber vender muchísimo y mercadearse muy bien, pero de pronto no tiene el conocimiento de lo que está hablando. Sí, y hay muchos memes por ahí. Aquí te vendí mi curso, bueno, ¿y por qué? Y te comienzan a hablar de las ventas o comienzan a hablar de cosas muy filosóficas, ¿sí? Y no van a la carne, a Claro. cómo se hace, ¿sabes? Claro, Que ahí es donde está la experiencia. y ahí es también donde la experiencia de trabajar con alguien que ha transitado esto te ayuda a recortar ese tiempo. ¿Cuánto dinero estás perdiendo hoy por quedarte haciendo solo un curso y no invirtiendo en esa persona que ya ha recorrido el camino y te va a ayudar a salir del atolladero donde estás? Y lo digo porque realmente nosotros hemos invertido en expertos que nos ayuden a avanzar nuestro negocio. Y cuando inviertes solo desde la parte educativa es buena, pero no te va a resolver todo el Es que, problema. a ver, yo vengo desde yo vengo del mundo de la consultoría. ¿Y Muchas empresas cuál es el problema más invierten, grande de la consultoría? no, pero muchas empresas invierten en consultores para que los ayuden. Y es porque es un tema de manos, un tema de tiempo. El consultor no se las sabe todas, pero sí viene con mucha experiencia por detrás. Hay otros temas que tú me vas a hablar, que no implementan, que se quedan muy arriba, pero al final es un grupo de gente
un grupo de personas que tienen mucho conocimiento porque han hecho esto muchas veces. O sea, yo hice estrategias con Bancolombia, con Banco Colpatria, cuando se llamaba Colpatria en su momento, con bancos en el Centro de América, con un montón de empresas, Claro, ¿sí? Empresas grandes. Entonces uno aprende. Esos consultores saben. Entonces claro. sí, es verdad, hay que contratar gente, eh, o ya sea interna o externa, que los ayude a crecer, la verdad que sí. Sí. Entonces la pregunta, No, porque nos desviamos y yo sé, fue un poquito mi culpa, pero en realidad es que estábamos hablando un poco del mindset también del empresario que llega y que quiere solo invertir en el curso y no quiere contratar gente que sepa y que te ayude a escalar. Yo sé que hay, como vuelvo y repito, hay mucha gente cansada del marquetero que le hizo gastar un montón de dinero y no generó resultados, pero creo que de alguna manera muchas veces el problema está en que quizás no miran como todo lo que está faltando dentro de tu negocio y ahí es ahí donde nosotros hacemos esas preguntas correctas para poder saber si inclusive la persona que vamos o sea, si la persona con la que vamos a trabajar está preparado para llegar a ese siguiente nivel que necesita llegar, ¿no? Porque también nos ha pasado. al final no hay una fórmula mágica, al final es una estructura. Hay unos pasos que debemos seguir, una metodología que se tiene y dependiendo dónde esté la pata, digamos, un poco más floja, ahí es donde uno va apretando, va moviendo las palancas para, para ajustar, digamos, el modelo, ya sea el modelo de negocio o la estructura de ventas, la estructura de marketing, que ayude a que la gente escale, a que las empresas escalen. Eso es lo que realmente, por ejemplo, hacemos en Brunner Studio. Claro, claro. Valga el comercial. Bueno, ¿qué más piensas que, por ejemplo, cuando una persona va a contratar una agencia, qué piensas tú que deberían ser esas preguntas correctas que debe hacer la persona para saber si esa agencia lo va a ayudar realmente a conseguir su objetivo? Que al final sabemos que si te dicen contenido, te dicen lo que sea, al final es ventas. A lo primero que yo le huiría inmediatamente si alguien me promete ventas o me promete algo. Eso es imposible, tú no puedes prometer nada. O Y sea, entonces, o sea, porque estoy haciendo el papel malo, no el papel malo, estoy haciendo, me estoy poniendo en los zapatos de todos los clientes que llegan a nosotros y nos dice, bueno, pero si no me prometes ventas, entonces ¿qué? no, yo lo que te puedo prometer es que tenemos un equipo estructurado y con conocimiento que va a hacer todo lo posible para lograr tu objetivo. Ok, Eso lo puedo prometer y que vamos a trabajar muchísimo. ok. Pero no te voy a prometer ventas, no te puedo prometer resultados. Te puedo dar unas estadísticas de lo que hemos logrado con otros clientes, sí, pero sí, pero como digo, esto es un sistema. Entonces yo te puedo traer muchos leads, pero si ventas no está trabajando de su lado, no vamos a vender tampoco. Ok, Entonces por eso no hay promesas. Entonces lo que hay es una estructura que tenemos que revisar y que tenemos que definir para que todo funcione. Y tenemos tres palancas que tenemos que trabajar. Por el lado de los dueños de las empresas, tienen que trabajar que su producto, que lo que compren, que lo que estén vendiendo, lo que sea que estén ofreciendo, el servicio que estén ofreciendo, esté muy bueno y sea de muy buena calidad, que la experiencia del cliente sea lo mejor que pueda, lo mejor que pueda hacer. Nosotros del lado del marketing vamos a calificar lo más que podamos, vamos a segmentar muy bien esas audiencias, calificar esas audiencias y traer los mejores leads posibles. ok, pero digamos, si tú hoy le tuvieses que decir a alguien, yo, esa Ah, persona verdad, es está. verdad, la experiencia. Pero la experiencia, ¿cómo? Porque, a ver, seamos honestos, todas las agencias, siendo agencias y haciendo su propio marketing, te pueden pintar pajaritos en el aire. ¿Y cómo sabe la persona que va a contratarlos que eso es real? O sea, que no le está cayendo a cuento chino. Un poco de voz a voz, un poco de investigación, ver el background de las personas que están allí. Mira que el background no se inventa. O sea, la verdad es que tú puedes tener en LinkedIn, pero las mentiras se caen fáciles. Pues yo no puedo decir que yo trabajé en la NASA. Yo puedo ponerlo en el LinkedIn, Pero, pero se va a caer fácil. claro, nadie La te va a verdad, creer. la Pero verdad. No, no, me pueden creer, la verdad que sí. Pero cuando comiencen a investigar un poquito más, tienes se van, pinta de haber trabajado en claro la que sí, NASA, por mi la vida. inteligencia que tengo. Pero, pero, pero al final, eso se cae, esa mentira se cae muy fácil. En cambio, lo otro, lo que ven en mi resumen en LinkedIn, eso es verdad. Lo que ven en el tuyo es cierto. Entonces, y solo con preguntar, la verdad, un poco del voz a voz de cómo me han ayudado. Y,
Y si tienes alguien por detrás que sepa un poquito, que pueda estar en esa primera reunión, ahí tú a los vendehumos con 3, 4 preguntas los matas rapidito. Claro, pero bueno, yo estaba pensando en cosas que nosotros, por ejemplo, hacemos. ¿Cómo qué? Como que le preguntamos inmediatamente al cliente, en estos momentos, por ejemplo, si yo te aumento en un 100%, el número de leads que vas a recibir, ¿quién los va a atender en tu negocio? Y ahí es cuando la persona te empieza a decir, ah, bueno, puedo ser yo, o es que tengo a mi primo, o sí, tengo un equipo de ventas, listo, y tu equipo de ventas tiene guiones de venta, está preparado. ¿Trabajas hoy con CRM o lo haces manual? No, lo hago manual, porque aquí ya también te empiezas a dar cuenta y para nosotros también nos vamos dando cuenta de qué tan preparado está la persona en este proceso de montar el negocio, porque Claro, pero esas son preguntas. nos ha pasado, o sea, nos ha pasado y nos ha pasado recientemente con clientes que llegaron después de haber invertido mucho dinero en otras agencias y tenían CRM, tenían equipo de ventas, pero Claro, pero no tu estaban pregunta fue preparados. cómo una persona, ¿Qué puede hacer esa persona? cómo un cliente sabe si la agencia es buena o mala o eso. Las Claro, preguntas que hacemos nosotros es porque sabemos y ahí investigamos cuál va a ser el scope del proyecto. claro, claro. Sí, estaba pensando igual que más allá de revisar como el profile, como qué pregunta técnica pueden hacer ellos para entender que de verdad no se van a ocupar solo de generar leads, porque es que también la gente a veces confunde el servicio que tiene una agencia de marketing que puede ser de lead generation con un trafficker, por ejemplo. El Claro. trafficker solo muy bueno generando leads, pero no necesariamente tiene la infraestructura o un equipo por detrás para montarte una arquitectura que te permita a ti escalar. Y eso a veces la gente tampoco lo entiende. Por ahorrarse dinerito, entonces solo contratan al trafficker porque le sale mucho más barato que contratar a la agencia y ¡pum! ¿Cuál es el resultado? Bueno, yo te estoy trayendo leads y tú, ¿por qué no estás cerrando? Pues obviamente el trafficker te va a decir, ese no es mi problema. Claro, no ven, digamos que no ven todo el universo o todo el ciclo de negocio, toda la estructura de No negocio, ven todo el porque ciclo, no tienen la no experiencia. tienen la experiencia, pero por el cliente muchas veces no sabe eso. Claro, El cliente piensa, bueno, pero este muchacho que yo contraté me vende un montón, o sea, me trae un montón de leads, él dice que es muy bueno haciendo esto y tiene experiencia trabajando en esta industria X no sé cuántos años, entonces seguramente me va a funcionar y es más barato que ustedes. Bueno, obviamente es mucho más barato y esa es la razón, él es solo trafficker, él no va a ver toda la estructura. Entonces, digamos que a eso me refería también un poco, como que esos son errores que yo he visto mucho en ese sí, yo creo que las proceso. personas pueden, además de investigar, preguntar un poco cómo trabajan, cuál es la estructura de la empresa, investigar quiénes son las personas que lideran la empresa, el equipo de trabajo, la experiencia que han tenido. Yo creo que así, tanto agencias como consultoras, todo el que presta servicio, hasta un médico, pues, mejor dicho, tú tienes que averiguar si el médico ha matado a alguien o no, si está loco. Entonces, hay muchas cosas que las personas pueden investigar al momento de contratar. Pero bueno, cerrando un poco ya este primer podcast, que es ¿qué concluirías tú? ¿Qué se debe llevar la gente de esta primera gran pregunta anti-marketing? Mira, yo diría que lo primero que se deben de llevar, el marketing no, definitivamente no va a salvar tu negocio si tú no tienes la estructura correcta. Y para nosotros la estructura correcta se basa en tres cosas fundamentales. Tener una oferta clara de o sea, a quién le sirve, cuál es el problema que solucionas. Segundo, tener obviamente la prueba de que ese producto funciona. Y tercero, tener un buen sistema de ventas. Y cuando hablamos de un buen sistema de ventas es si tú definitivamente tienes ese proceso claro de que una vez que llegue el cliente potencial, quién lo va a recibir y cómo lo van a recibir y cómo vamos a hablar, súper bien, estás listo para escalar. Pero si tú estás desde tu celular y atiendes cuando puedes y esto es algo que lo tienes por un lado, te hace falta mucho camino por recorrer para invertir quizás en una agencia o para incluso escalar. Tendrías que pasar primero por ese proceso básico para llevarte al siguiente nivel, ¿no? Entonces, de alguna manera, tener esto claro es importante antes de invertir cualquier dinero en atraer más clientes, ¿no? Sí. Yo le digo a los clientes que si tienes muy poco presupuesto, ni siquiera inviertas en una agencia, la verdad. Comienza, aprende o búsquete una persona, la verdad, que sea algún experto que te pueda ayudar, porque no te va a dar, la verdad, no te va a dar, vas a gastar toda la plata en una agencia y no vas a poder generar los leads.
y no vas a tener la estructura que te soporte esos leads. Sepamos que necesitamos 6 a 12 puntos de contacto. El marketing hace varios de esos, los primeros, ¿sí? Pero ya Ay, el resto es el equipo de ventas. epa, eso es lo más importante. Yo sé que ya estamos como medianamente cerrando acá, pero yo quisiera que, si algo quisiera yo que quedara de este podcast, es que la gente entendiera la diferencia entre marketing y ventas. Y yo creo que eso no lo explicamos. Y me gustaría explicarlo. Yo sé que un poco desordenado el asunto, pero señores, marketing es todas las estrategias que uno hace para atraer el público, pero eso no implica que atraer el público o tu audiencia o tu potencial cliente signifique que sea cerrarlo. Eso es lo que hace ventas. Y mucha gente confunde estas dos cosas. Yo desde el marketing no te vendo, yo te atraigo o te pongo al cliente en la puerta de la entrada de tu casa. Ya corresponde de ti abrir la puerta, hacer lo que pase, que se quede. Y de alguna manera ese concepto por ahí está muy enredado, muy, muy, muy enredado. Y yo creo que esa es una de las cosas también que dificulta el trabajo que nosotros hacemos con muchos de los clientes, que ojo, estoy hablando de compañías que ya facturan No, 5 interesante. millones, 10 millones de Ujú. dólares, o sea que no es que están facturando dos lochas. Hasta 20 millones de dólares. Exacto, y no entienden la diferencia y todavía te exigen, pero es que estoy invirtiendo X cantidad de dinero y las ventas, amigo, las ventas. Y esa también es la razón por la cual, digamos, de alguna manera ya nuestro enfoque es montar la arquitectura completa, porque si yo sé que tu equipo de ventas no va a vender, amigo, no importa todo lo que yo haga desde el marketing, siempre me vas a echar la culpa a mí. Y una cuña. Por eso para las agencias de viaje, para todas las verticales de travel y para las verticales de shop, creamos Atencia.ai. Exactamente. Cuéntanos un poquito qué es Atentia, Pero ya eso debería ser para otro podcast, la verdad. pero no importa, cuéntanos. Bueno, voy a hacer un poquito una introducción. Digamos, Atencia.ai es un concierge. La verdad es un sistema, la verdad es un sistema que tiene un concierge, ¿sí? Pero tiene una cantidad de agentes que además ayudan a los dueños de negocio a operar sus negocios. Entonces, el concierge hace toda la atención al cliente. Conoce todo tu negocio, conoce toda la información, tus productos, si es el de shop o si es, así es Atencia Travel, conoce todos tus itinerarios, conoce tu branding de marca y con eso hace la experiencia del cliente mucho más amena. Y entonces los atiende como si los estuvieses atendiendo tú. Ok. Pero por otro lado, tenemos una cantidad de agentes, todo con inteligencia artificial obviamente, que te ayudan por ejemplo, a hacer inteligencia de negocio, a entender qué tipo de cliente te está llegando, cuáles son las necesidades de ese cliente. Y con eso hacemos dos cosas. Mejoramos el marketing pero también mejoramos, o los dueños de negocio pueden mejorar sus modelos de negocio, sus paquetes, sus productos, porque tienen información de lo que están diciendo los clientes en esos chats. ¿Sí? Ujú. Y además, porque el problema es que el AI, y por aquí yo me puedo extender, mejor dicho, 3 horas más en este Ahí sí podcast. ya le damos cuerda al muchacho. Entonces, el problema es que el AI amplifica la inteligencia que uno pueda tener, amplifica las habilidades de cada persona, pero también amplifica los problemas, ¿sí? Ujú. Porque eso es como un motor turbo. Entonces, imagínate, llegan un montón de clientes, atiendes un montón de clientes, el AI atiende a todos los leads que llegan y se los pasa al equipo de ventas para que ellos los cierren. Y si el equipo de ventas no tiene una estructura adecuada, no tiene un proceso adecuado, lo que generaste fue un gran problema. Entonces, Ujú. otro agente que montamos, y me voy a extender después en otro podcast, es, como le digo yo, el chismoso. Es ese que ayuda al coordinador de vendedores a entender si los vendedores están haciendo su trabajo. Entonces revisa, bueno, el AI, el agente le acaba, o el concierge le acaba de pasar un lead que ya está por calificado y por cerrar a los vendedores para que humanicen la venta, porque es súper importante humanizar la venta. Em, pero ese vendedor no lo ha atendido, entonces tenemos alarmas que le llegan a los coordinadores de esos vendedores para que, bueno, den un poquito de palo ahí y ayuden a los vendedores a cerrar. Y antes de que, porque sé que bueno, aquí sí te puedo dar cuerda, No, ese es mejor otro podcast, dicho, ese es pero otro eso ya podcast. sería otro capítulo. Y ahí podemos hablar incluso, obviamente hay pros, contras y hay una cantidad de conversaciones detrás de este cuento de AI. Pero de alguna manera quisiera que nos contaras, porque bueno, obviamente yo me sé la historia, pero las personas no se saben esta historia. ¿Por qué fue que surgió Atencia? Mira, Atencia surgió por la necesidad de entrar en el proceso de cierre
del proceso de venta de nuestros clientes. ¿Y por qué? Porque por lo que acabas de hablar, ¿sí? Porque era la eterna pelea entre marketing y ventas. Marketing no está vendiendo, pero entonces, pero ventas, pero ponte las pilas, pero haz seguimiento, pero haz supervisión. Porque es que ellos, todo el mundo quiere que de un lead o de un lead que llega a tu CRM, ese lead se venda. Pero ¿cuántas veces le hiciste seguimiento? ¿Cuántas veces lo llamaste? Y muchas veces Ah, las no, una ventas sola viene del vez. seguimiento, viene del email, viene del Claro. nurturing y no viene necesariamente ese primer contacto que Y es tuvo que es un contigo. contacto y después vienen otro tipo de campañas que se hacen para volver Ah, a hacer retargeting de esas personas y volverlos a contactar. Y no es hasta el punto, hasta el contacto sexto, décimo contacto que le logras vender. que te paran bolas y Entonces, finalmente dicen sí, para cerrar esa brecha, construimos Atencia. Entonces, ¿por qué? Porque además se hacía muy costoso tener equipos grandes de venta. Entonces, tal cual. los clientes tampoco que no, es que la verdad que sí se hace costoso tener tantas personas. Entonces, esto lo que te busca es optimizar tu equipo de venta y la verdad es que tú lo que tienes son cerradores, como vendedores cerradores. Pero tú el que hace esa calificación previa ya lo hace una inteligencia artificial que está súper bien entrenada. Claro, y además esta persona, este concierge que el nuestro se llama Andrea, por cierto, Sí. trabaja 24 horas 7. O sea, tú puedes estar en tu cama, echado, saliendo del trabajo, relajado, y pum, de pronto entra un lead y lo atiende en ese momento. Entonces lo hace como bien conveniente. Pero bueno, yo creo que hoy hablamos. Vamos a hacer wrap up. Vamos a hacer el mega wrap-up de toda esta mega conversación porque, bueno, hablamos un poquito de nosotros, nos presentamos, les contamos un poquito quiénes éramos y cuál era nuestro background. Y empezamos hablando de esta idea falsa de que el marketing va a salvar tu negocio. Realmente el marketing no salva tu negocio si tú no tienes el producto correcto, si tú no tienes los sistemas o la arquitectura montada, si digamos, está fallando en otras áreas de tu negocio, imposible que el marketing lo salve, porque el marketing, de hecho, amplifica lo que no está funcionando dentro del negocio. Y eso también son cosas que nos, digamos, hemos visto con nuestros clientes, ¿no? Y por último, hablamos de cómo llegamos a Tencia y cómo a Alberto se le ocurrió esta ingeniosa idea de, con inteligencia artificial, prácticamente crear una solución precisamente para cerrar ese gap que veíamos en muchos de nuestros clientes donde el proceso de venta no se daba porque su sistema de ventas como tal estaba broken o no estaba funcionando como tenía que funcionar. No sé si quieres como añadir algo más. No, la verdad que no. La verdad es que si les gustó este espacio, espero que nos estén, espero que les haya gustado más bien y que si les gustó este espacio nos sigan en el próximo podcast. Seguramente en este primero nos está escuchando tu mamá, mi mamá y algunos amigos, pero para el Pero no segundo tendremos importa. muchas más personas No, seguramente. no importa. Así se empieza con uno, por algún lado se empieza, señores, y bueno, les agradecemos a todos los que nos escuchan, no nos han escuchado. De verdad que este es el primer podcast de muchos que vendrán. Y bueno, estamos contentos de estar acá y poderles dar nuestra experiencia y conocimiento. Espero que les sirva bastante. Nos Súper. vemos en el próximo. Nos escuchamos en el próximo. Chao.